Regreso a casa. Bienvenidos a Regreso a Casa. Mi nombre es Marcus Grody, anfitrión de este programa en vivo donde cada semana ustedes, nosotros y nuestros invitados, generalmente conversos a la iglesia, discutimos un aspecto importante o un tema de nuestro viaje de regreso a la casa. Los invitados a este programa no les serán extraños, especialmente a la familia de EWTN, ya que tienen programas sobre los milagros eucarísticos, sobre los mártires y sobre las apariciones marianas. Bob y Penny Lord son habituales en muchas de las casas de ustedes. De hecho, uno de sus libros nos presentó a mi esposa y a mí los tesoros de la fe católica, de los cuales los pentecostantes nunca han oído hablar, pero tampoco muchos de ustedes han oído esta historia tan poderosa de su retorno a la Iglesia Católica, después de muchos tiempos y desesperos. El tema de hoy es ¿por qué los católicos dejan la iglesia? Y vamos a enfrentar este tópico unidos oyendo a Bob y Penny describir por qué. Después de ser católicos, dejaron la iglesia de Cristo y más aún, ¿por qué abandonaron a Jesús? Bob y Penny, es un privilegio tenerlos aquí. Hace 6 meses, después de leer el libro, mi esposa y yo leemos muchos libros, pero este es nuevo. He leído los referentes a los mártires y a los milagros eucarísticos. Pero hace 6 meses mi esposa y yo pudimos reunirnos con ustedes por primera vez en el aniversario de la Universidad Franciscana, donde ustedes hablaron, y fue allí donde escuché su testimonio por primera vez, y fue ese momento donde oí algo que no es un tema usual cuando le hablan de grupos. Marcos, no hablamos de esto muy a menudo, porque es muy doloroso hablar de ello. Lo hicimos en la Universidad Franciscana por la cantidad de jóvenes presentes allí y queríamos impresionarlos con esta parte de nuestras vidas, pero es algo de lo que no hablamos mucho. Fue un tiempo de nuestra vida donde todo parecía muy oscuro. Yo digo que perder un hijo es perder parte de tu vida. Y de esta herida de tu corazón mana sangre todo el resto de tu vida. Pero perder a Jesús es devastador. Y la noche que nuestro hijo murió, tengo que decirlo, perdí el amor de Jesús. Ustedes eran católicos los dos y han comenzado a hablar de un punto muy difícil en el cual algunas veces en broma uno dice, qué fácil se les perdió Jesús a esos. A mí se me perdió fácil, pero en su caso fue un tiempo muy doloroso. Como me dijeron antes del programa, ha sido después de 25 años cuando ustedes han comenzado a hablar. Así es. ¿Cómo perdieron a Dios? Ustedes fueron católicos, ustedes fueron criados como católicos. Lo fuimos como el 90% de los que hablamos, como el 90% de los creyentes. Los domingos íbamos a misa donde vivíamos y un buen vecindario para los niños, los mandábamos a la escuela católica, tal como fuimos nosotros. Mi esposa se entrenó por 1 año, 1 hora diaria para ser mejor católica, pero no sabíamos nada de nuestra fe y eso fue muy triste, muy triste. Para mí, yo estaba enamorada de Jesús, pero no lo conocía. Fue como un amor de adolescente, toda mi vida. Y la noche en que mi hijo murió, yo me le enfrenté y le dije, Señor, tú te lo llevaste. Esa noche en que mi hijo murió, yo me enfurecí con él. Y yo le dije, tú sabes lo que digo, tú sabes lo que iba a significar quitármelo. Y perdí el amor por él. Y si... Ahora que miras atrás, ¿qué cosa fue como católico? Pues ustedes eran católicos y habían hecho las cosas que regularmente hacen los católicos. ¿Qué esperaban ustedes de esta relación con Jesús que les trajera a sus vidas? Primeramente... No teníamos relación, esto es lo primero. Nunca habíamos tenido una verdadera tragedia en nuestras vidas y cuando ocurrió la primera tragedia, pues nosotros pensamos que Jesús cambiaría la situación, cosa que no ocurrió. Tienes que recordar que cuando nuestro hijo murió fue la primera vez que Bob y yo no compartimos. Éramos buenos amigos y el dolor nos separó. Mi madre se había ido con el Señor, creo que estará en el cielo,
y yo no tenía nada hacia quien volverme. Si yo hubiera conocido que Jesús estaba presente en la iglesia, yo hubiera tenido a alguien hacia quien volverme y hablar. En vez de esto, yo pensé, ¿qué clase de Dios eres? Estás ahí arriba y no te ocupas de nosotros. Nos pones en la tierra y aquí estamos. Nuestros hijos se mueren como moscas. Yo no sabía acerca de nuestra Madre María. Si yo hubiera ido a mi Madre María y lo hubiera visto con el cuerpo destrozado de su hijo en los brazos, lo hubiéramos podido vencer juntas. Estoy segura. Hasta hoy yo estoy dolida, pero es un dolor diferente. Es diferente. Están mirando el pasado y es difícil ver sus cegueras, ¿no es cierto? No saber que ustedes... Bueno, muchos católicos, No lo el conocíamos. 90% de la gente dirán, ¿cómo es que no conocían a Jesús? Estaba en la iglesia. ¿Y por qué no sabían que podían ir a María? Porque aquí no había correlación entre lo emocional y lo mental. Es decir, tenemos que tener una relación con Jesús y María de corazón y mente. Él está en la iglesia, pero él no estaba en la iglesia que nosotros conocíamos. Alguien nos había dicho cuando estuvimos en primer grado que María es la Madre de Dios, pero como dice Penny, nosotros pensábamos en María en Navidad, no teníamos relación con María y menos con Jesús, una relación, digamos, fuerte, una relación bastante fuerte con él. Nosotros no la teníamos. Las primeras cosas en mi vida, y quiero decirle a los abuelos cuán importantes son. Mi abuela me enseñó las primeras oraciones en italiano. En casa teníamos un crucifijo y un altar con estatuas de santos. Pero mi madre quería ser muy americana. Y cuando mi abuela murió, el crucifijo fue quitado y quitaron el altar junto con las imágenes. Ya no orábamos en la comunión de los santos o con la Virgen María. Orábamos solamente a Jesús. Mi vida fue ligada a Jesús. Cuando los protestantes vienen y me preguntan, ¿tienes un salvador personal? Oh, yo tengo un salvador personal, seguro que lo tengo. Pero lo conozco yo. ¿Cómo tú puedes amar a alguien a quien no conoces? Es la historia del joven rico quien vio que algo que faltaba en su vida y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Guarda los mandamientos, y él le dijo, lo que he hecho, sin embargo, faltaba algo. A ustedes les pasó algo semejante en una situación difícil. ¿Qué pasó como resultado de esto? ¿Qué pasó ahí? Primeramente, Dios trataba de llamarme. Él me mandaba signos de que quería hablarme, pero yo rehusé absolutamente. Mi corazón era como una piedra, una cosa. Mi papá siempre en la mesa recitaba la oración del Señor. Y Bob y yo seguimos la misma tradición. Cuando esto pasó, los dos acordamos no decir jamás la oración del Señor, porque muchos no saben qué significa la oración del Señor. Y con este hecho quisimos decirle, ya no confiamos en ti más. Y ahora cuando decimos la oración del Señor, lo hacemos de frente, uno al otro. Es una obligación. Debemos realmente entender las palabras de la oración del Señor. Es algo tremendo. Sí, cuando regresamos finalmente pudimos hacerlo, definitivo. Bueno, yo tengo un temperamento irlandés, yo digo un santo temperamento, y cuando un irlandés... Permítame, te voy a explicar. Voy a repetir de nuevo. Yo digo, tengo un santo temperamento, y cuando un irlandés está molesto y afirma los pies en la tierra, nadie lo puede mover, y Penny estaba muy herida con Jesús. Ella lo quería emocionalmente como un niño, y cuando ella pensó que Jesús le había traicionado, ella se hirió mucho y no hubo reconciliación posible entre ellos dos. Y yo, por otra parte, pues comencé a sentir hambre de la iglesia que dejada por mi voluntad. Pero ahora estaba realmente sentido de haberla dejado, sin tratar de racionalizar nada. Yo extrañaba a Jesús y más que nada extrañaba la Eucaristía. Yo extrañaba todo, sí. Mirando atrás y recordando dónde estaba Jesús en ese tiempo, fue mirando atrás. Él trató duramente de llamarnos. Nunca me dejó. Yo me arrepiento de admitir que
yo decía que ni siquiera existía. Después de gritarle a él, yo lo saqué de mi vida. Y mi vida se quedó vacía. Bob y yo estábamos furiosos y nos apartamos. Sufrimos separadamente, es decir, nunca habíamos hecho nada separadamente, todo lo habíamos hecho como pareja. Pero hubo un área donde el mal se metió entre nosotros y hubo una gran división, nos separó bastante. ¿Qué pasó en el matrimonio? Se comenzó a desmoronar. Bueno, seguíamos buenos amigos y hablábamos de muchas cosas, pero nunca hablábamos de esto, hablábamos de los niños, de la escuela, del trabajo, de los negocios, pero nunca hablábamos de emociones entre los dos, nunca nos comunicábamos. Yo siempre he tenido el don de gente, y aunque respete tu interior, siempre trataré de alcanzarte de una forma muy privada. Y Bob me va a matar. Pero yo me pasaba fuera de la casa horas, dándole conserjería a la gente. Cualquier cosa menos enfrentarme con Bob al ir a la casa. No quería herirlo si me veía sangrando. Yo tenía miedo de herirlo y él no quería herirme a mí. Nos fuimos separando y como ya dije, él me mandó signos y yo rehusé. Y sabes, Dios es paciente, pero cuando Él llegó hasta aquí, actuó en Bob. Definitivamente que sí. Yo animo a las personas a recordar que cuando ellos tienen familias o amigos que parece que están muy lejos de la verdad, de la fe, a que nunca se rindan, que estén preparados. Pues en algún momento el Señor va a permitir que algo pase en sus vidas para que se levante el puente de protección que se creó, y pueden estar seguros que cuando este puente se abre, el otro lado de la verdad, en el dolor o lo que sea. Ese es el peligro. ¿Qué fue lo que les llegó en la vida? Bueno, en nuestro esfuerzo para evitar la relación, eran los días de fiestas, los días peores, porque nos traían recuerdos, cosas que habían pasado, y tratábamos desesperadamente que pasaran los días de fiestas, tales como el día de dar gracias o Navidad, y le dábamos a los nietos todo tipo de regalos, solo para salir de esto. Y cuando llegaba el día de Año Nuevo, que era el fin de las fiestas en esa época en particular, y para evitar relacionarnos, mirábamos fútbol, cosa que nunca hacíamos antes. Ay, a mí no, ni me gusta. Ni hablábamos, solo miramos fútbol. Y yo recuerdo, después de irse los nietos, cenábamos, pero sin ningún tipo de conversación. Solo comimos, y después ese día yo le dije: querida, vete a ver la televisión y yo recojo los platos. Y mientras yo recogía los platos, tuve un pensamiento. Yo diría que fue el Espíritu Santo. Una palabra de conocimiento del Espíritu Santo, pero en aquellos días era solo un pensamiento. Yo quiero regresar a la iglesia. Realmente yo quiero regresar a la iglesia. Y al tiempo que llegué a la mesa que teníamos en el patio, el pensamiento que me llegó fue: es tiempo de regresar a casa. Entré y llamé a nuestra iglesia, a la cual nunca habíamos asistido. Yo pensaba que era un gimnasio. Le pregunté al sacerdote a qué hora era la misa y me dijo a las 8 de la mañana. Y me fui donde mi esposa. Me senté en la sala y pensé: bueno, ahora tengo que decírselo, lo tengo que hacer. Y le dije: querida, me di cuenta que estaba a miles de millas pensando en nuestro hijo. ¿Qué te parece si vamos de ahora en adelante a misa todos los días? Nosotros nunca habíamos ido a misa todos los días, nunca en nuestra vida. Pero ahora yo quería ir a misa todos los días. Y le dije: ¿te gustaría ir todos los días? Ella me miró como diciendo: ¿qué habrás hecho? Entonces yo pensé: ¿qué habrá hecho? Pero también pensé otra cosa. Por 18 años, ¿sabes? A veces una piensa que nuestras familias no nos toman en cuenta. Yo era la única que no había ido a escuelas católicas, pues mi marido y mis 2 hijos habían ido. Yo fui la excepción y ellos pensaban que yo no entendía cuando ellos hacían chistes del sermón del sacerdote. Pero esto me hería tremendamente. Y yo oraba al Señor una y otra vez: Señor, que ellos quieran ir a la iglesia. Porque a pesar que yo no conocía a Jesús en la Eucaristía, yo lo sentía.
más profundamente que cualquier otra cosa en el mundo. Yo quería ir a misa solo para estar cerca de él. No lo sabía, no sé por qué yo quería, no tengo idea. Pues me veo aquí pensando, pues miren, este es un trabajo perfecto de Dios. Yo entonces recordé que Él fue por mí durante 18 años y pensé que lo que debía hacer es ir con Él ahora. Y desde ese día yo regresé a la iglesia después de 3 años y unos meses. El primer día todo me pareció hermoso. Yo no había ido a la iglesia por 3 años y todo parecía nuevo, todo era dulce. Durante la consagración de la misa yo me fui de mí y estuve llorando hasta el signo de la paz. Recuerdo que estaba llorando y ella se volvió hacia mí y estaba llorando también, aunque estábamos llorando por diferentes razones, definitivamente. Ella lo puede decir, ella lo puede decir. Yo le dije al Señor, tú sabes que la noche en que te pedí por mi hijo, tú sabes lo que yo quería y te lo llevaste. Ahora que lo que te he pedido es solamente venir a la iglesia con mi marido, él se va a divorciar de mí y hacerse sacerdote. Ya ves lo bien educada que estaba en la fe. Y yo estaba enamorado de todo lo que tuviera que ver con la iglesia y ella estuvo sola por 6 meses. 6 meses. ¿Te sentías herida? Tremendamente. Yo he oído a la gente decir, mi marido no ha crecido como yo, mi marido no tiene la relación que yo tengo con Cristo. Y yo les digo, un momento, primeramente no juzguen a sus maridos ni a sus esposas, pues pueden estar asustados. Tú puedes tener el amor del Señor. Tu esposo o tu esposa son otras personas, tú no puedes comparar esto. Y cuando tú no conoces al Señor y tienes un corazón de piedra, el temor que tienes es que no quieres perder al esposo. Pero pasan cosas muy extrañas. Bob veía a esta pareja ir a recibir la comunión cogidos de la mano. Mano a mano, iban mano a mano. Bob me dijo, eso es lindo, ¿por qué no vamos también así? Pues vamos a hacer esto. Bueno, me dije, si quieres ir así, pues bien. Mejor fue con el juego. Fuimos. Y lo próximo fue que llamamos a San Antonio, el cual siempre ha sido importante en mi vida. Y allí me dijeron, ¿cuándo va a ser su fin de semana? Se referían a un encuentro. Los encuentros, esto era en los 70s, cuando existían tantos grupos extraños, especialmente en California. ¿Qué clase de encuentro ustedes hablan? Me contestaron. ¿Los encuentros matrimoniales? Bueno, para hacer esta historia corta, fuimos a los encuentros matrimoniales en mayo de 1975 y esto cambió nuestras vidas. Ella aceptó a Jesús en la iglesia. Pero yo no lo sabía, eso es lo que el Señor... yo pensé que lo que estaba haciendo era controlar a Bob. Yo provengo de una madre muy fuerte. La mujer italiana es muy fuerte y yo temía y lo sigo temiendo tener mis principios muy bien orientados. Y ese fin de semana... Déjenme preguntarles esto. ¿Por qué tantos católicos dejan la iglesia? Yo no tengo estadísticas específicas. Muchísimos. Sí. Es difícil decir números, pero cuando yo era un ministro no católico, yo sabía que las gentes se pasaban de una iglesia a otra. Y hemos oído estadísticas recientes que cada 7 minutos un hispano deja la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Nosotros somos un perfecto ejemplo. Si tú no conoces tu fe y tú debes conocerla, somos la única religión donde no se entrena a sus fieles como en una escuela secundaria. Los protestantes tienen seminarios de educación de adultos. Es decir, no hacemos esto, debemos tener un fundamento sólido porque de otra forma llega una tragedia y uno se aleja. Y esto es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando si no estamos dentro. Yo miro a la iglesia como un diamante completo. Si tú tienes un diamante completo, tú sabes el valor de este diamante. Sabes que tienes la joya más preciada en el mundo. Tú la guardas, la proteges y la muestras. Tú tienes que saber esto. Tienes que saberlo. Tienes que saberlo, sí. Si tú ves a la gente que van o que se irán por la falta de fe, ¿es resultado de desacuerdos?
Yo pienso que son unas cuantas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos dimos cuenta de que nuestro hijo estaba fumando marihuana, tratamos que un sacerdote joven, al cual mi hijo adoraba, le hablara que nos ayudara. Y clamamos por ayuda, pues pensamos que nuestro hijo lo iba a escuchar. Y él nos dijo, yo no soy un psiquiatra, él necesita un psiquiatra. Tan sencillo, vayan a un psiquiatra. Se hiere a la gente y muchas veces la gente deja la iglesia porque son seres humanos. Somos humanos con sentimientos humanos. Hubo un sacerdote que nos dio retiro los fines de semana en nuestra iglesia y él decía, muéstrenme a alguien que ha dejado la iglesia y le voy a mostrar un sacerdote o una monja que lo hirió. Y esto no es cierto en todos los casos, pero puede ser. La primera vez que vinimos aquí a EWTN, volamos de Memphis a Birmingham y había un italiano sentado junto a nosotros. Sí, era protestante y ella le preguntó, ¿por qué eres protestante? Y él dijo, no sé. Sé de gentes en mi familia que han tenido una pelea con un sacerdote y ellos nos han enfrentado. Los católicos no tienen calor humano, no tienen compañerismo. Nosotros lo sabemos y eso te ocurrió a ti cuando regresaste. No tengo relación con los demás. Mayormente es entre Dios y yo, y necesitamos esta hermandad con los demás y nosotros no la tenemos. Yo creo que tenemos que mostrar que sí tenemos la gracia de Dios. Recibimos la Eucaristía. Dios nos llena y nos cambia. ¿Y qué yo hago con todo esto? El amor de Jesús me impele, y si yo no te muestro amor, no seremos bendecidos. ¿Cómo yo voy a amar al mundo? Ese es el problema. Es por eso que están perdiendo fieles. Ahora bien, sé por mi ministerio que mucha gente está marchando. Sin embargo, sabemos que hay un gran número regresando. Y esa es la razón por la cual este programa existe. Ajá. Y es por esto que Madre Angélica quiere este programa, para ayudar a la gente. Si el Espíritu Santo está trayendo a la gente de regreso. Yo creo que el Padre Cohen lo dice, cuando los católicos sepan qué es ser católico, vamos a tener que venir 3 horas antes a misa, porque a la misa diaria de todos los días vendremos 3 horas antes, porque las gentes no católicas vendrán a la iglesia en grupos. Creo que esto es lo que pasa. Creo que estamos experimentando esto porque los católicos están comenzando a saber que los no católicos están mirando y preguntándose, ¿qué es lo que ellos tienen? Yo quiero de eso. Denme algo de eso que ustedes tienen. Aparte, Nuestra Señora, ella está muy fuerte últimamente. Esta relación con ella está creciendo. Sí, está trayendo más y más hombres. Especialmente los hombres están regresando a la iglesia por medio de esta relación con María. Ella está muy fuerte. San Luis de Montfort dice que en los tiempos finales María va a ser una segunda Juan el Bautista, heraldo de la segunda venida de Cristo, y parece que esto es lo que está ocurriendo. Yo recuerdo recibir a mucha gente que habían dejado la iglesia y a menudo parecía que lo que les atraía era la alegría, el ver alegría, y ellos querían esto. Y yo recuerdo el Salmo 51 que decía cada sábado ante el altar, dame un espíritu limpio, renueva el espíritu que está en mí, no me saques de tu presencia, dame el Espíritu Santo, restaura la alegría de mi salvación. Tenemos que orar por esto, que los católicos que se conviertan a la iglesia quieran vivir fieles, y que el Señor restaure su alegría en la salvación, que significa también alimentar al hambriento. Yo recuerdo que la Madre Angélica hablaba hace algunas semanas de restaurar el hambre de Dios. Bueno, cuando nosotros regresamos estábamos exultando por la iglesia, y ahora conocemos nuevos convertidos, muchos convertidos que regresan a la iglesia, y todo en la iglesia les parece maravilloso, grandioso. Yo creo y oro para que esto no suceda, pero a todos los que se van de la iglesia y regresan les hago la misma pregunta. Si te hicieran quemar en una hoguera
tú negarías a Jesús y a la iglesia que Él fundó? Y absolutamente todos me contestan, no existe nada que me puedan hacer que me haga negar a mi Señor. Yo deseo que cada católico conozca este dolor, el dolor de la separación de Jesús y de la iglesia, para que sean como nosotros, porque no nos podemos ya separar, no podemos contener el amor que tenemos por el Señor. Y la única vía, vemos que sucede, que estamos perdiendo fieles, somos el blanco de los cultos, no son nuestros hermanos y hermanas. No son los protestantes. No, ellos no son anticatólicos, son los cultos los que son anticatólicos y muchas veces antiprotestantes también. Y lo que sucede es que se van a los jóvenes, que son los más especialmente en las vulnerables. universidades, y a los hispanos, que son sus objetivos. Son muy vulnerables. Tenemos que mirar por esa parte tan importante de la iglesia. Los están matando de sobredosis de droga. Mueren más de sobredosis de droga al año que de los que murieron en la guerra de Vietnam. Es por eso que no tenemos gentes devotas al país como debiéramos. Por otro lado, madres jóvenes que matan a su propia carne. Entendemos qué está pasando. Conocemos nuestra fe. Conocemos el tesoro de la iglesia. Si así fuera, nunca tentaríamos a ninguna vida, especialmente la vida que llevamos en el vientre. Conoces a Cristo. Si conoces la encarnación, no puedes tomar ninguna vida. Cuando yo pienso en su viaje, hablamos de que tenían posiblemente conocimiento en la mente, pero no en el corazón. Uno tenía corazón sin cabeza y otro cabeza sin corazón. Ustedes estaban casados. No había combinación. Es en su situación de crisis, cuando descubren a Jesús en la Eucaristía, y esto los trajo de vuelta, y yo pensaba, ¿fue realmente la muerte de su hijo lo que los hizo alejarse? ¿Fue realmente esas cosas? ¿No sería no estar enfocados en Jesús? Todo el viaje de ustedes fue enfocado en Jesús. La muerte de su hijo les llamó la atención de lo que faltaba en sus vidas y no estaban listos a aceptar que este reto. ¿Qué hacían ustedes? ¿Qué hacían ustedes? Nosotros éramos felices haciendo dinero. Así fue como el Señor llamó su atención y los trajo de vuelta. Y la razón por la cual yo sumarizo esto es porque es una gran verdad. Y es por eso que somos capaces de compartir esto que el Señor ha hecho de nuestras vidas para dar testimonios a otros. Estemos listos. Regresamos en unos minutos para tomar llamadas y mensajes computarizados. Muchísimas gracias por abrirse de este modo a la audiencia. Bien regresar. No se vayan. Regresamos en unos momentos. A continuación, Galería. Seguido por Combate Espiritual. Y luego la Santa Misa. La fusión de dos almas se hace por medio del amor. Que el fuego del amor consuma en mi alma todas las imperfecciones, para que así pueda formarse en ella la imagen de su Cristo. Es preciso, pues, que la miseria, la criatura, sea consumida para que solo quede Dios. Santa Teresa de los Andes. El trabajo noble de educar humana y espiritualmente a miles de niños pobres es el carisma de este movimiento misionero fundado por el sacerdote y médico italiano Giovanni Salerno. Conozca la obra de Los Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios. Conocer para amar. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad
por este momento, por este privilegio de estar con ustedes a través de estas ondas televisivas. Amar con mayor intensidad a nuestra Madre Iglesia. Cada semana, el Padre Pedro Núñez responde sus preguntas sobre la fe en Conozca primero su fe católica. Buen regreso, estamos con Bob y Penny Lord y nuestra charla de esta noche es ¿por qué los católicos dejan la iglesia y qué los ayuda a regresar a casa? Vamos a tomar las llamadas telefónicas. Hola, ¿cuál es tu nombre y de dónde llamas? Soy Greg de la Florida. Hola Greg, ¿cuál es tu pregunta? Hola, Greg. Simple curiosidad, no importa a cuál denominación se pertenece, lo más importante es tener una relación personal con Dios, ¿no es lo más importante? Yo creo que esa es la pregunta, probablemente más común que he oído después de entrar en la iglesia. Y esa fue la forma que mis amigos trataron de revocar mi decisión de volver a ser católico. Yo estaba desanimado porque muchos se decían, no importa la iglesia que sea, ¿qué piensan ustedes de esos? ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo quiero decir que yo puedo conocer a mi esposo como un amigo y esto es maravilloso. Pero la plenitud no es conocerlo a él como amigo o como hermano o como esposo. Es conocer a Jesús en la plenitud de quien es Él. Yo amo a Jesús como mi Señor, sí. Pero otra cosa es conocer su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y saber que puedo ir a Él ahora mismo a la capilla y buscarlo poniendo mi corazón en Él. Y saber que Él me está esperando, que Él está allí esperándome. Y ¿sabes algo? Que me ama tanto y tanto nos ama que dejó milagros eucarísticos para probarnos que Él está vivo. Y esto es lo que yo te digo. Tú hablas de un Salvador personal. Sí, tenemos un Salvador personal que se une cada día, que lo deseo. Quiero compartir el pasaje de la Escritura de los discípulos en el camino de Maús. Como antes que Jesús se identificara en el partir del pan después de sentarse, él dice, al romper el pan y bendecirlo, sus ojos se abrieron y vieron que era Jesús. Regresaron presurosos a decirle a los apóstoles que Jesús se había aparecido y decían, ¿no ardían nuestros corazones al escuchar su explicación de las Escrituras? Pero no reconocieron al Señor hasta que éste partió el pan. Querido hermano, uno de los tesoros más grandes que se ha dado para nosotros los católicos, y esto solo en la Iglesia Católica, es la Eucaristía. Y esta se encuentra solo en la Iglesia Católica. La Eucaristía, la presencia real de Jesús en cuerpo y carne. Y te decimos, por favor, te decimos, ven a nuestra iglesia y encuéntrate con Jesús que está allí. Ven y trata, ven y ve, te amamos. Yo presumo sobre esta llamada que se nota un sincero amor por Jesucristo. Yo recuerdo estar pensando en eso mismo. Es lo que yo pensaba como un pastor presbiteriano, reconocer que aunque yo no compartía la misma fe que los hermanos metodistas, luteranos, Asamblea de Dios, Iglesia de Cristo, episcopales y pentecostales, nosotros amábamos a Jesús y la única forma de sobrevivir que teníamos era no dar gran importancia a la historicidad de nuestra iglesia, pero es importante darse cuenta que esta idea no importa a qué denominación pertenece y lo importante es amar a Jesús, no es historia. Es una idea muy moderna que ni siquiera existía en la época de la Reforma o de los primeros reformadores. Es una expansión del relativismo moderno. Que es la idea de que no existe la verdad. Hay una verdad para mí, hay otra verdad para ti, y de esa forma se aceptan cosas muy diferentes. Es una idea moderna y el cardenal John Newman dijo esta frase: si se profundizara en la historia, no existieran protestantes. Mientras más entendamos la historia, una llamada como esta, no importa a cuál iglesia se pertenezca, que no existirá. Reconocemos en la historia que San Agustín no creía esto. Los primeros padres de la iglesia tampoco. Aún San Francisco creía que realmente era la iglesia católica donde se encontraba Jesús.
Vamos a los mensajes computarizados. Hola Marcus, esto es Rick Ricciardi, un convertido. ¿Qué se puede hacer si es que se puede hacer algo para darle la oportunidad y el entusiasmo a los católicos del banco de decirle a Jesús? Yo tengo un pensamiento, y este pensamiento es que tú debes ir más allá de lo externo y aprender. Debes aprender cuáles son los tesoros de nuestra iglesia. Debemos conocerlos para tener entusiasmo, pero para tenerlo mi pensamiento es que debemos ir más allá de las apariencias y distracciones y enfocarse en particular en los tesoros de la iglesia. Yo estoy de nuevo pensando en nuestro Señor Jesús, en la Eucaristía. En la misa, el poder de la misa. Sí, que es la oración más poderosa, el santo sacrificio de la misa, y dejar a un lado todos los demás debates, quitar todas las basuras y enfocarse en Jesús, en la Eucaristía, para que te llenes del Espíritu Santo durante la misa y luego recibir al Señor Jesús en la Eucaristía. Así se encuentra entusiasmo, se vive, se llena a uno mismo de todo este amor. Después de leer este mensaje, posiblemente no haya sido en esa dirección que voy a sugerir, pero mi pregunta es, ¿debemos tratar de dar más entusiasmo a la misa? Primeramente, hay entusiasmo, pero tenemos que regresar al conocimiento. Tenemos que conocer los milagros. Que conocer qué pasa. Teresa Bauer suele decir, no tengo paciencia con esa gente que dicen, si yo hubiera estado en la tierra cuando Jesús caminó por ella. Ella dice, esto es estúpido, sabemos que Jesús está aquí durante la misa. Hoy utilizamos la palabra celebración, pero la única razón por lo que la misa es realmente una celebración es porque es un sacrificio, el eterno sacrificio de la cruz. Tienes la oportunidad de estar presente a través del sacrificio de la misa, pues para Dios no hay tiempo o espacio, es siempre. El Concilio de Trento nos dice que el sacrificio de la misa es el perpetuo sacrificio de la cruz. Aquí tú eres un testigo, eres testigo del sacrificio eterno de la cruz y de su resurrección, y puedes sentir a Cristo en el altar. Aprende qué sucede realmente en la misa, y es por eso que nosotros promovemos los milagros eucarísticos para que conozcamos la misa. Si tuviéramos tiempo, compartiríamos con ustedes algunos de los escritos de los doctores de la Iglesia, donde nos dicen lo que ocurre durante la misa. Esa es la vía. Para que supieras qué ocurre durante la misa. Si lo supiéramos, estaríamos llenos de entusiasmo cuando fuéramos a ella. El peligro que ocurre hoy es mirar el vacío que hay en las gentes y tratarlo de llenar de entusiasmo artificial, cuando para dar la verdadera alegría, para restaurar la verdadera alegría de la salvación, hay que comenzar a restaurar nuestra fidelidad al Señor. Exacto, dando. No vamos a misa a recibir, vamos a misa a dar. Lo mismo que nosotros le damos a Él, Él nos lo devuelve. Yo tengo una peluquera, tiene bastante que hacer, y cada vez que voy me dice, deberías pertenecer a mi iglesia. Pero unos meses después está en una iglesia diferente. Deberías venir a mi nueva iglesia. Yo le digo qué pasó con aquella iglesia tan maravillosa a la cual yo debía ir. Ella está en la búsqueda de una iglesia que busca ella. Ni ella misma sabe que está hambrienta del Señor, porque nuestros hermanos y hermanas en Cristo están llenos de la palabra de Dios. Y sus espíritus están llenos de Cristo. Yo creo esto. Pero tener la plenitud. ¿Por qué rechazar el diamante completo por uno más barato? Y sabes, mi hermano, yo para esto no tengo que ir de iglesia en iglesia. Yo conozco al Señor en la Eucaristía. Lo conozco. Hermosas palabras. Tenemos otra llamada. Hola. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? Hola, soy Pedro y llamo de Connecticut. Esta pregunta es para Bob. Él dijo anteriormente que él tenía una relación interior de corazón con Jesús y quiero que él me explique qué quiere decir con eso, si puede hablar de esto. Muchas gracias. Gracias. Cuando yo dije eso estaba hablando de un contexto de sintetizar el conocimiento de la mente y el sentimiento del corazón en la relación con Jesús.
Hubo un tiempo en mi vida cuando yo tenía una relación emocional con Jesús solo de sentimiento. Casi todo el tiempo debemos dejarle esto al Espíritu Santo, pero esto te puede traicionar. Las emociones traicionan. Una relación emocional no es suficiente. Lo que yo dije en ese contexto es que hay que tener el corazón y la mente en el conocimiento de Cristo. Debe haber una síntesis, una combinación de las dos para que te puedas realizar y utilizar estos conocimientos del Señor. Estos conocimientos de la fe, y de esos conocimientos el entusiasmo surgirá en nuestra iglesia. Tiene que surgir en nuestra iglesia. ¿Puedo decir algo? Cuando yo conocí a Bob, yo lo tenía en el corazón. Tenía un conocimiento del corazón y estaba tan enamorada que no podía esperar para verlo. Y al terminar el día yo buscaba su cabeza entre la gente, pero yo no lo conocía realmente. Ya lo conozco por 39 años. Si yo lo hubiera conocido como lo conozco ahora, creo que me hubiera muerto si no me caso con él. Esa es la diferencia. Ahora, yo lo conozco aquí y aquí. No así tenemos que conocer antes de que esto se pierda con el tiempo, si no, no conoceremos totalmente al ser humano. Tenemos que retener el conocimiento de la persona. Entonces no tendremos que ir a ningún avivamiento. Y no es que esto sea malo, pero al poco tiempo se va. Te puedes ir a un retiro de 2 semanas. Claro, puedes ir, pero si no continúas creciendo en el conocimiento de tu fe, la vas a perder. Y si en nuestra relación, Bob y yo nos hubiéramos conocido el uno al otro en las alegrías y en las penas, hoy no estuviéramos casados. Es lo mismo que en la relación con Jesús. Es moverse y crecer a una verdadera realización. Algo tiene que pasar al recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero tenemos que estar receptivos. Debemos tomar otra llamada. ¿Hola? Sí, hola. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta esta noche? Hola, soy Jorge de Tampa, Florida. Hola, Jorge. Hola, Marcus. Hola, Bob y Penny. Espero tenerlos un día por acá. Ojalá. Yo sé lo que ustedes quieren decir acerca de la experiencia que viene de lo alto y entender esto. Y ya esto ocurrió en mi vida y en la de mi esposa hace algún tiempo. Pero hay muchos en la iglesia que ustedes y yo sabemos no han recibido este entendimiento y por lo tanto tenemos gente que pierden. ¿Qué se puede hacer respecto a la situación de información? Con libros o algo que ellos puedan encontrar lo que ustedes han encontrado en su pasado y puedan regresar a la iglesia y sentir tantas cosas maravillosas que están pasando. Gracias, Jorge. Bueno. Lo que le sugiero, lo que yo creo es... ¿Qué sugieres? Ok, lo que yo creo que es posible hoy es que podamos abrirnos solamente en nosotros mismos, y esto es el final de la última pregunta, aceptar. El regalo está ahí, y esto es lo que decimos en las clases de confirmación. Aceptar los dones del Espíritu Santo. Debemos entender que los dones ya están en nosotros, pero tenemos que activarlos hoy, y esto es aceptarlos. Les doy un ejemplo. Yo llamé a los 25 niños de la clase de confirmación y tomé un billete de $5. Y fui uno de uno en uno ofreciéndoles estos $5, y cada uno pensó que había algún truco y todos daban un paso atrás, hasta que casi en el medio de ellos uno de los muchachos lo tomó y me dijo, muchas gracias. Yo se los di y el resto se quedó sin ellos, y yo les dije, esto podía haber sido de alguno de ustedes, pero tenían que aceptarlo primero. Así que yo creo que tenemos que abrirnos al regalo que está ahí, los regalos en nuestra iglesia. Si no, no podemos tener esta emoción en la iglesia. Si no lo aceptamos, no podemos tener este enorme regalo. Yo creo que preguntaste, ¿qué hacemos por aquellos que no tienen el conocimiento que nosotros hemos recibido? Yo quisiera explicar que tenemos un ahijado. Toda la familia se convirtió e insistieron en que fuéramos los padrinos de toda la familia. Y un día la joven se pintó el pelo con rayas moradas y amarillas y yo me disgusté mucho y me dije, jamás voy a ser madrina otra vez.
Un día ella me llamó y estaba llorando y me dijo, Jesús me ama. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Y ella me dijo, ¿me ama? Yo le dije, pues claro, Karen, Jesús te ama. Y me dijo, en casa botaron todos los magazines y mi mamá tenía el libro de ustedes, Milagros Eucarísticos, en la mesa de la sala y me dije, déjame ver qué es lo que mis padrinos han escrito. Y me dijo, lo abrí y no pude parar hasta saber que Jesús me ama. Esta joven no solo va ahora a misa, sino también trae a su novio con ella. Algunas veces solo es dejar un libro ahí. Yo creo que lo más importante es doblar la rodilla. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Sí. Nuestra labor es plantar la semilla. No somos responsables de lo que ocurra con la semilla después que cae en el corazón. El Espíritu Santo tiene el control de eso. Nosotros plantamos la semilla y Dios está plantando muchas semillas hoy en libros y cintas. Nosotros podemos elegir qué libro dar. Es como una relación, y nuestra relación con alguien, uno aprende a sentir que tiene en la mente y que llega en el corazón. Vamos a tomar el último mensaje computurizado, que es muy bueno. No tenemos mucho tiempo. De tiempo en tiempo yo siento que debo volver y sin embargo yo me conozco, sé que no voy a seguir todas las enseñanzas de la iglesia si regreso. No sé si seguir lejos o regresar tratando lo mejor y esperando eventualmente abrazar todos los aspectos de la fe. No sé qué hacer. Yo le diría que regrese. Yo le diría que regrese. Eso es lo mismo que yo diría. Yo pienso que muchas personas tienen problemas con autoridad. Algunas gentes tienen problemas para aceptar algunas cosas. Yo estoy seguro que yo también lo he tenido. Y la edad tiene mucho que ver con esto. Pero pienso que te debes dar una oportunidad de regresar a la iglesia y tratar de entender los tesoros de la iglesia. Y al abrazarla, abrirte a los dones. ¿Sí? No serás uno de nosotros hasta que no aceptes todas las enseñanzas de la iglesia. Y de todas las formas no lo harás hasta que aceptes el Espíritu Santo en tu vida y que te hagas dúctil, venir a la iglesia, rendir. Es una decisión diaria. Y yo pienso, y posiblemente la última. Quiero decir esto, quiero decirte algo. Si tú nos llamas, te envío un libro, da el primer paso y enamórate de los tesoros de la iglesia. Entonces, cuando estés enamorada, tú obedecerás. Y créeme, es una alegría tremenda ser católico. Por favor, créeme. Jesús dice, mi yugo es suave. Por favor, te imploro, regresa a casa. Te necesitamos. Te necesitamos. Con todo lo que han pasado y con todos estos años de Jesús. Señor. Es el centro de nuestra vida. Hubo un tiempo en que Jesús estuvo en el perímetro y solo lo veíamos de lejos. Hubo tiempos en que Jesús estuvo totalmente fuera de nosotros. Hoy tenemos una decisión y es una decisión diaria. Jesús es el centro de nuestra vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Y oramos para que todo lo que hagamos sea para glorificarlo. Esa es nuestra meta, eso es lo que queremos hacer, glorificar a Dios, vivir enamorados de Jesús y de nuestra iglesia. La gente saben cuánto amamos a la Madre Angélica. Y la amamos con todo nuestro corazón por lo que hace por nuestra iglesia. Nuestra iglesia y Jesús son uno. Como Jesús y María también son uno. Y toda nuestra vida les está sometida. Ellos son el centro de nuestro matrimonio, de nuestro sacramento. Ellos están con nosotros al levantarnos. Están con nosotros cuando nos vamos a la cama en la noche. Ellos nos dan fuerza. ¿Qué más? Claro. Te amamos, Señor. Te amamos. No hay más que decir. Yo creo que cuando uno crece, la religión tiene un lugar en nuestras vidas. Pero está aquí detrás de nuestra educación, detrás de la casa. Haz que tu iglesia, haz que tu fe sea la más importante de tu vida. La más importante.
comienza a decir esto es lo más importante en mi vida y parte de ahí. Todas las demás cosas vendrán. La revitalización que buscas la encontrarás si haces la decisión de hacer tu iglesia y tu Dios lo más importante en tu vida. Buck y Penny, muchísimas gracias. Yo quiero que sepan que su testimonio en los libros y en los programas nos fortalecen y animan. Y gracias a la Madre Angélica. Regresamos en unos momentos para los últimos pensamientos sobre este programa. Estas dos páginas que yo tengo aquí aparte. Tuya solito. Pero la 26 empieza ahí, no sé. Un espíritu de increencia, un espíritu que conociendo a Dios rechaza amarlo, un espíritu que viene del demonio. Es como el padre Horacio Bojorge llama a este octavo pecado capital. Un análisis en profundidad de este mal espiritual y la manera de vencerlo de la mano del Señor Jesús. El demonio de la asedia. La cruz es el árbol de la vida en el que Jesús ha vencido a la muerte. Aquel que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Jesús nos da el ejemplo con su propia vida, de cómo cargar la cruz en nuestra vida. El Vía Crucis. Bienvenidos. Para cerrar este tiempo juntos, les quiero citar de nuevo el versículo que les cité la semana pasada en la carta de los Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestra tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Este versículo nos recuerda a cada uno de nosotros que como seguidores de Jesús, tenemos una gran responsabilidad de ser testigos visibles de nuestro Señor. Cada uno de nosotros somos parte de esta gran nube de testigos. Cada uno estamos llamados a quitar de nuestra vida todo lo que nos impide a crecer en santidad para llegar a ser todo lo que Dios nos ha llamado. Y saben que tenemos cosas en nuestra vida que dejar atrás. Bob y Penny nos han testificado como durante parte de sus vidas estuvieron ciegos por mucho tiempo y así estuvieron hasta que se ordenaron en la vida. Por mucho tiempo estuvieron fuera de lo que Dios tenía para darles y le tomó a Dios mucho para llamar su atención. Dios opera de formas diferentes para llamar nuestra atención, pero tenemos que oírle. Estamos abiertos para que Dios hable a nuestro corazón, aún ahora mismo, mientras miras esta estación o mientras escuchas esto por radio. ¿Qué Dios está utilizando en tu vida para tratar de traerte hasta aquí?
Él quiere que tengas toda su alegría. Tenemos que enfocar nuestros ojos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Nuestra vida tiene que testificar a los que nos rodean, sean fieles o no, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo que nos ven y oyen lo que hacemos. El Señor es la fuerza de nuestra vida, o lo habremos echado fuera. Esto es un viaje de fe, y si sigues lo que es verdadero y lo que es justo, sé lo que somos o lo que Dios nos creó para ser, hombres y mujeres creados a su imagen. Pero recuerden, no hacemos este viaje solos, estamos unos al lado de otros. Debemos ayudarnos con el trabajo que nos anime y con la oración. Es una alegría estar con ustedes de nuevo. Yo le pido al Señor que los bendiga y los mantenga unidos y siguiendo a Jesús en este viaje a casa. Dios los bendiga.